Don Paul Mayorga hoy es el hombre al frente del proyecto del equipo femenino de Moravia, que precisamente regresó a la máxima categoría. Pero también fue un gran arquero en la época de los 90 y a pesar de que se retiró muy joven, fue mundialista infantil con Costa Rica, fue arquero de Liga Deportiva Alajuelense y campeón, y también con el Deportivo Saprissa. Esa y muchas anécdotas más también familiares abriéndonos su corazón, hoy acá en A Fondo con Don Paul Mayorga. Ponen es que yo soy un resentido. Entonces yo le digo, sí, tienen razón, claro que soy un resentido. ¿Cómo no voy a estar resentido con una institución en la cual yo laboré alrededor de 13, 14 años como jugador y como parte del cuerpo técnico y logré 16 campeonatos y me sacaron por la puerta de atrás? O sea, estuvimos a punto de perder la liga de primera división porque los gastos de un equipo de primera división van a andar de 25 millones para arriba anualmente. Cuando yo llegué a Moravia, fue un proyecto que creció como la espuma. Logramos el ascenso, digamos, a primera división, campeones de primera división, se conformó una liga menor. La muchacha se vino donde estaba Don Paul, pegó con él, tropezó conmigo porque se acercó demasiado, vino a insultarme, se cayó y después de ahí yo en un momento me arrimé donde estaba ella. Más bien yo la iba a levantar, como diciendo, como cuando se choca en el supermercado con alguien. Perdón. ¿Verdad? Sí, exactamente. Y la reacción de ella fue seguirme insultando. Entonces yo me hice a un lado atrás y me despidieron del colegio donde yo trabajaba, me despidieron de Liga Deportiva Alajuelense, sin siquiera el derecho a la duda de si yo lo había hecho o no lo había hecho. ¿Lo juzgaron? Exactamente. Cuando uno es periodista o tiene un programa y informa, uno tiene que ser muy responsable. Y yo creo que en esa época hubo mucha irresponsabilidad de parte de muchos sectores de la prensa. Don Paul Mayorga, qué gusto tenerlo acá en A Fondo Con. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y nos da mucho gusto de verlo después de un buen tiempo, ¿verdad? Perdido por ahí de la luz pública. Don Paul, ¿qué tal? ¿Todo bien? No, todo bien, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, todos esos programas a uno le gustan porque trae recuerdos de las vivencias y también de lo que actualmente uno está haciendo y la gente pues tiene esa información sobre la persona, no solo el deportista, sino también lo que es la persona en su parte de familia y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Muy agradecido. Muchas gracias. Aquí vamos a ir en desorden, como le digo siempre a los invitados e invitadas, Paul. Y le pregunto, en la actualidad, bueno, de nuevo metido en el proyecto de Moravia femenino, ahí lo hemos visto ya en este regreso de la Liga Premier femenina, inclusive con algunos partidos televisados. ¿Cómo se encuentra hoy don Paul Mayorga disfrutando esto del fútbol? Siempre lo hemos visto metido en fútbol, entonces ¿cómo se encuentra actualmente en esta etapa, en el regreso de Moravia a la primera división? Bueno, muy contento porque creo que Moravia está en el lugar que se merece. Sí hay que trabajar mucho. Digamos, el proceso que iniciamos en el 2012 con Moravia, cuando yo llegué a Moravia, fue un proyecto que creció como la espuma. Logramos el ascenso, digamos, a primera división, campeones de primera división, se conformó una liga menor de casi 100 niñas, ¿verdad? 100 muchachas. Éramos el equipo que armaba, que le ponía emoción al campeonato, el equipo que era protagonista, el que Saprissa Moravia era el clásico del fútbol femenino. Entonces hay que volver a rescatar todo eso y pues con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, porque realmente Moravia hoy en día entra a la primera división porque tiene en mi persona, que soy el entrenador y también soy el presidente de la asociación, un apasionado del fútbol femenino que tiene la experiencia para administrar el equipo en primera división y poco a poco volverlo a ser un equipo competitivo. Y también sabiendo que si Moravia no hubiese aceptado estar en primera división, pues lo que se hubiera perjudicado más es la Liga de Fútbol Femenina, porque no sé si los aficionados saben que tienen que haber 8 equipos mínimo para que FIFA apruebe un torneo de primera división. Y entonces bajo esa línea fue que lo visualizamos así. Vamos a aprovechar también la oportunidad que nos dan de estar nuevamente en primera división
y también creo que ha sido recíproco esto. O sea, lo que la federación nos da por medio de su gerente Bertoni, nosotros también queremos apoyar al fútbol femenino estando ahí, asumiendo ese reto. Como le decía en una entrevista con un patrocinador, bueno, nos metimos en camisa 11 varas, pero hay que, ¿cómo se llama? Hay que apechugar y ahí vamos a estar. Pero se disfruta, don Paul, porque usted, ya lo acaba de decir, aparte de ser el técnico, que lo vemos ahí en la zona técnica, de ahí es todo el administrador de la asociación, el tema, todo lo que tiene que ver con Moravia Femenino. Sí, así es, hay una junta directiva, yo soy el presidente, mi esposa es la vicepresidenta, Medio Vares es la tesorera, Milton, que es uno de los fundadores de este equipo, es el secretario. Después está Rodolfo Segura, que es el fiscal, y Gerardo Díaz, que es el vocal, ¿verdad? Bueno, la cabeza soy yo. Creo que la imagen de poder conseguir patrocinios y todo este tipo de cosas, pues gracias a mi trayectoria, que ha sido ejemplar, tengo ese apoyo de la gente, las empresas, porque tienen confianza en mí y genera confianza para el proyecto. Y que también Moravia, a través de todos los años, la misión de nosotros ha sido, y nos hemos enfocado en darle la posibilidad a la mujer de Costa Rica de que por medio del deporte también pueda estudiar, consiguiendo convenios con universidades, de que, por ejemplo, en épocas anteriores, muchas jugadoras salieron graduadas académicamente con grado universitario, otras pudieron lograr terminar su colegio. Entonces, esa es la misión de nosotros y el esfuerzo que hacemos, aparte de disfrutar el deporte que nos apasiona, que es el fútbol. Ya yo estoy más grande, también lo disfruta uno mejor, aprende a analizar muchas cosas que tal vez en la juventud claro, sí. No las ve uno, ¿verdad? El colmillo que llaman la escuela. Sí, y también, como yo le digo a las muchachas, o sea, ves un partido del Real Madrid, del PSG, en el Mundial de Clubes, donde dos defensas centrales del Madrid cometen errores, que usted dice, un jugador que gana millones, que entrena todos los días, que dice, y tiene ya el médico, el fisioterapista, el nutricionista encima. A ese nivel se cometen errores, entonces uno tiene que entender que en el nivel nuestro, tanto puede ser hombres o mujeres, puede suceder esas cosas y es parte del juego, parte del deporte. Y entonces ya uno con la edad va entendiendo eso también y lo maneja, digamos, de una mejor forma. Claro, le hemos visto, a pesar de las, yo no sé si llamarle disparidades, don Paul, en el fútbol femenino, le hemos visto muy buenos partidos a Moravia y le preguntaba fuera de cámaras que cómo hizo para amalgamar este equipo de Moravia en este regreso a la primera, que los tomó casi que por sorpresa, ¿verdad? Con un equipo que por el momento ha presentado muy buenos partidos, ¿verdad? Inclusive en el Morera Soto, le decía fuera de cámaras, tal vez mucha la afición y todo el mundo se esperaba, ¿verdad? Aquella vapuleada contra Moravia y no, fue un partido, me parece que bastante parejo. Sí, yo creo que, vamos a ver, nosotros tenemos que ser muy inteligentes en este torneo de apertura. Tenemos que desarrollar el juego con mucha inteligencia. Sabemos las falencias que tenemos. La principal es la parte física. Tenemos mucho talento. Tenemos jugadoras que tienen mucho talento, que saben jugar bien al fútbol. Pero bueno, poco a poco tenemos que ir adaptando los entrenamientos, ¿verdad? Las horas de entrenamiento, coordinando con las horas de trabajo que tienen las jugadoras nuestras. Porque prácticamente estábamos en segunda. Y ya ellas tenían un horario en sus trabajos adaptados a lo que era la segunda división. Hoy en día, en primera división, los horarios son otros. O sea, hay que entrenar 5 veces a la semana, además el juego, el día de recuperación. Hay que llegar a eso nuevamente. Hay que llegar a eso. Hoy en día no lo tenemos, pero poco a poco, sin desesperarnos, ¿verdad? Este primer torneo tenemos que ser muy inteligentes para en el próximo torneo de clausura, que es mi objetivo, es buscar pelear por la clasificación. Ahorita están entrenando que 2 veces por semana. Ahorita entrenamos 2 veces por semana. Porque las muchachas tienen sus labores. Ajá, y exacto, y les estamos poniendo tareas individuales a cada una de ellas por aparte, ¿verdad? En el tiempo que tengan,
para ir equilibrando y poder seguir, digamos. Es que el problema, vamos a ver, puede ser que en la sumatoria de juegos podamos tener lesionadas. Entonces Claro. eso ¿verdad? nos va a mermar. Entonces la idea es que en horas que no son de entrenamiento, marcadas con todo el equipo, hagan sus trabajos de fortalecimiento, en la parte de fuerza. Cada quien por su lado. Exactamente, guiadas por un preparador físico que es Edgar Cordero, que está trabajando conmigo, guiadas por él para ir adaptando y ir tratando de ir agarrando una forma física de lo más rápido posible. Don Paul, a ver, el fútbol femenino, a usted digamos, usted estaba tal vez en segunda división, pero tiene muchos años de estar en esto. Cuando se había retirado algunos equipos de la primera división, la incertidumbre, el no saberlo, me gustaría saber su criterio, ¿verdad? Si le dolió en ese momento, a pesar de que no formaba parte de la primera división, si le dolía ver que todo lo que se había avanzado casi estaba en riesgo por todo lo que se dio, ¿verdad? A nivel del fútbol femenino nacional. Sí, claro. Y bueno, nosotros como Asociación Deportiva Moravia, yo presenté un proyecto en segunda división que era formar una liga que se llamara Primera B, ¿verdad? Constituida por 10 equipos para que esos 10 equipos tuvieran la misma reglamentación y los mismos requisitos de los equipos de primera división. ¿Por qué? Porque se venía dando que año a año el equipo que ascendía se topaba con el muro de Berlín ahí, Claro, ¿verdad? Sí, una realidad completamente distinta. Exacto, ¿verdad? Entonces, no tenían fondos para hacerle frente. Creo que con el aumento de lo que las jugadoras piden como ayuda, creo que se desfasó de la realidad lo que es el ingreso que pueda recibir en donaciones o ayuda un equipo de fútbol femenino, ya que no somos profesionales, ya que si bien es cierto, el fútbol femenino no es tan llamativo como el masculino, ¿verdad? Entonces, tanto es así que clubes como Saprissa, Herediano, Pérez de León, que tuvieron equipos en primera división, en un momento los dejaron ir. Inclusive Saprissa renunció a estar en primera división. Herediano también lo hizo, ¿verdad? Ahora nuevamente retoma Herediano, retoma Saprissa, que yo creo que eso es bueno para el fútbol y tenemos que llegar en el fútbol femenino a que los equipos de fútbol femenino sean equipos de instituciones, vamos a ver, gemelas o hermanas de los hombres. Que, como está pasando en Alajuela, que están los equipos masculino y femenino, ahora Saprissa, Herediano que acaba de entrar, pero el resto de los clubes, de ahí, nosotros tendríamos que adaptarnos y ser absorbidos por un equipo de estos, porque en este momento es Moravia, es un barrio, Claro. ¿verdad? Es una ciudad del área metropolitana, igual que Dimas, por ejemplo. Bueno, Chorotega podría tener el apoyo de Nicoya, de Guanacaste. Bueno, Guanacaste no está ahora, cuando en su momento que estuvo, por el problema que tuvo ahí. Pero yo creo que tenemos que llegar a eso, para poder profesionalizar el fútbol femenino, ¿verdad? Yo creo que hoy en día hay que fortalecer la liga femenina con estos 8 equipos que están haciéndole frente al torneo, hasta que la segunda división se organice como tiene que ser. Que hagan ese proyecto, que es de armar una liga de 10 equipos que realmente van a ser competitivos, que tienen que tener alto rendimiento, que tienen que tener liga menor. Vean lo que ha pasado en los últimos 4 torneos, si no me equivoco, puedo equivocarme, pero más o menos ando por ahí. Los equipos que han subido no tienen equipos de alto rendimiento. Y es una obligación tener equipos de alto rendimiento. Claro. ¿Verdad? Entonces, ya empezando, ya en ese inicio ya vamos mal, porque el equipo que asciende no tiene equipo, ya tiene que andar corriendo, ya armar cualquier equipo, ya no va a competir en alto rendimiento. Completar los requisitos. Exacto, entonces por eso pienso que esos 8 equipos que asumieron este reto, que quieren luchar por el fútbol femenino, deben tener un espacio de trabajo de por lo menos 2 temporadas, para darle también chance a la segunda división que se organice, hagan una primera B, hagan una segunda división y después una tercera división, porque imagínate que en segunda división
en un momento habían 36 equipos. Después ha ido bajando, ahí sí, 28. Y había partidos de que, por ejemplo, nosotros que siempre tuvimos un equipo competitivo como la UCR, Coronado, los que estábamos en segunda, terminaban partidos 8, 9-0. Claro. Pues llegamos a jugar a canchas que ni siquiera eran canchas cerradas, canchas abiertas. Sí, plazas de pueblo. Exacto. Entonces, yo creo que hay que aprovechar y ya está la experiencia. Vamos a ver, yo creo que no habría ninguna molestia de los equipos, o tendrían que comprender los equipos que están en segunda división, que debe ser así para beneficio de todos. Porque ya se les dio una oportunidad y no la supieron aprovechar. O sea, 4 años de equipos que ascendían y no terminaban el torneo. Es que eso es lo peor. O sea, no hay problema que usted ascienda, pero termine el campeonato. Sí, ni siquiera terminaban. Es que exactamente. Sí. Entonces eso también... hablaba mucho de claro, y deteriora el nivel. Por ejemplo, ¿por qué la televisión quiso alejarse del fútbol femenino? En un momento le estuvieron dando buena cobertura, no solo una cadena de televisión, sino varias. Y al final casi que todos se querían quitar, porque no estaba ese orden, se veía mucho desorden, como un equipo que sube y a medio campeonato se va, ya no hay programación de partidos, claro. estamos invirtiendo en un patrocinio. Sí. Entonces, yo creo que hoy en día hay que fortalecer el fútbol femenino de esa forma, darle chance a estos 8 equipos y realmente no es una excusa, es la realidad, lo que estaba pasando. Entonces, bueno, nos ordenamos todos en la casa para que esto funcione, porque estuvimos a punto de perder la liga de primera división, ¿verdad? Porque nadie quiere asumir, porque los gastos de un equipo de primera división van a andar de 25 millones para arriba anualmente. ¿Verdad? O sea, anualmente el equipo que está en primera división tiene que saber mínimo contar con un presupuesto de 25 millones y de ahí va para arriba, ¿verdad? Entonces, es duro. Nosotros yo creo que tengo un gran grupo de trabajo alrededor mío. Mi cuerpo técnico ha sido muy leal y ven el esfuerzo que he hecho yo. El caso de Ernie Prado, que es el asistente, Esteban Carrillo, que es el preparador de porteras, Edgar Cordero, que es el que está como preparador físico. Después Medio Vares, que está en parte de la junta directiva, que es la tesorera de fisioterapeuta, entonces nos ayuda en esa parte. Entonces, por ahí hemos tenido economías, porque hay gente que quiere el proyecto, porque anteriormente estuvieron conmigo en el proyecto, y entonces también están poniendo su granito de arena. O sea, sí reciben una ayuda, pero no la que realmente merecen. Sí, exacto. ¿Verdad? Entonces, en el momento que vaya entrando más patrocinios y todo este tipo de cosas, lógicamente esos dineros van destinados para las jugadoras y miembros del cuerpo técnico, ¿verdad? Porque ellos son los que se lo merecen. Entonces, esa es la mentalidad de nosotros. Don Paul, ¿y le apasiona a usted el fútbol femenino? Porque obviamente, y ya lo vamos a hablar más adelante, de su carrera como arquero, ¿verdad? Y toda la historia que hizo como preparador de porteros en equipos grandes también. Pero después se metió a este mundo del fútbol femenino y se quedó, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Le apasiona? En el 2012, yo me involucro en el fútbol femenino. Vamos a ver, yo soy técnico de fútbol también. Bueno, dirigí como técnico en Ecuador, en la Liga Profesional Ecuatoriana. Yo me involucro primero en el fútbol femenino pensando en que yo estaba estigmatizado como preparador de porteros, porque fui portero y bueno, y cuando estuve en los equipos que trabajé salí campeón y todo ese tipo de cosas, y los porteros tenían muy buen rendimiento. Entonces yo me metí al fútbol femenino como para cambiar un poco la imagen, como para que también vieran que yo era técnico, tener la posibilidad de ojalá poder dirigir una selección femenina, ¿verdad? Y poder abrirme ese camino y esas puertas como director técnico acá en Costa Rica. Pues entonces, viendo la realidad, y aparte de eso, de que tengo 4 hijas, y mis hijas también fueron deportistas, hicieron porrismo, hicieron baloncesto, jugaron en primera división, fueron seleccionadas nacionales, representaron al país y todo. Entonces, y viendo también, digamos, lo que le cuesta a la mujer en este país que tener ese apoyo, pues, y conociendo la realidad del fútbol femenino, me fui apasionando más, cada vez más por ayudarlas, cada vez más por conseguirles
beneficios para su crecimiento. Yo le puedo contar historias de muchachas que tenía yo que, ¿cómo se llama?, en algún momento fueron abusadas, o de familias de papá alcohólico, que el papá no estaba, no era presente, hermanos drogadictos, muchachas que, por ejemplo, andaban solas por el mundo porque en la casa no les importaba. Vamos a ver, te cuento una anécdota de una jugadora en unos Juegos Nacionales. Yo no iba a las villas, sino que yo pagaba un hotel para las jugadoras o alquilaba una casa para jugar a mi esposa y algunas mamás de algunas que nos ayudaban con la cocinada y todo esto. Y tuve jugadoras que me llegaron a dar las gracias porque estaban comiendo por primera vez 3 veces al día. Imagínate. Entonces son cosas que la gente no entiende. Y alrededor de todo esto que yo he hecho en el fútbol femenino se ha creado pues mucha envidia. En aquel momento se creó mucha envidia alrededor de lo que era Moravia, porque todo el mundo hablaba muy bien de Moravia, porque Moravia, con muchachas que no, en ese momento no eran jugadoras de las más cotizadas, logró pasarle por encima al Deportivo Saprissa, logró pasarle por encima a USEN, a La Juela, logró pasarle por encima a Arenal Coronado y logramos campeonatos, logramos 2 campeonatos del torneo de UNCAF. Fuimos el primer equipo en el primer torneo campeón acá en Costa Rica, ¿verdad? Y luego fuimos bicampeones, el otro campeonato se logró en Nicaragua y después subcampeones en Panamá. Entonces, eso creo como una envidia, porque nosotros tratábamos así a las jugadoras de nosotros, porque las jugadoras de nosotros no pagaban bus cuando se iba a jugar a Liberia, porque las jugadoras de nosotros en esa época iban a un hotel, tenían las 3 comidas. O sea que, como un equipo profesional. Exacto, porque a eso llegué yo a Moravia. Entonces, y como yo fui jugador de fútbol, yo quería y sabía lo que era sentir, claro. ¿verdad? Entonces, eso creó mucha envidia alrededor de Moravia y ¿veis? La gente, pues, de una u otra forma quiso como bajar eso que Moravia hizo, que hoy en día es normal. Y ahora todos los equipos se van un día antes a dormir y todo, pero nosotros fuimos de los equipos que empezamos con eso. O sea, que antes, o todavía había equipos en segunda división que las jugadoras tienen que pagar el uniforme para poder jugar. Que si van a jugar a algún lado y hay que ir en bus, tienen que poner la plata del bus y llevar la platita de su comida. En Moravia eso no pasa no sucede desde que yo llegué a Moravia. Desde el año 2012 para acá, siempre me he preocupado por tener los recursos y gracias a Dios he tenido a la gente que me ha ayudado, que ha confiado en mí. Y bueno, yo creo que hoy en día Dios nos devuelve este premio de estar en primera porque me tomó por sorpresa. Estaba en Estados Unidos visitando a mi familia, a mi hija que vive allá, a mis nietos. Tengo un nietecito que está pasando por una etapa dura, todos, que es que en noviembre fue diagnosticado con cáncer, leucemia. Okay. Entonces yo estaba allá, porque aprovechando las vacaciones del colegio, estaba allá con mi nieto y con mi esposa y mis hijos. Y me llamó Bertoni de la federación para ponerme el caso. Yo le dije, bueno, sí, vamos para adelante. Y yo todavía me quedaban 15 días allá. Desde allá estuve trabajando 15 días, consiguiendo, haciendo movimientos para no quedar mal. Y bueno, empezamos el campeonato. Como digo, la gente que trabaja conmigo desde allá, yo recibían instrucciones de cómo teníamos que entrenar para el partido contra La Juela, qué teníamos que hacer. Porque lo que usted dice, hay que cuidar la imagen. Y yo no quería llegar ahí y salir con 8, 7, 9 goles, porque claro. eso no es bueno para el fútbol femenino. Y entonces lo hemos asumido con mucha responsabilidad. Esto me apasiona, es el hobby mío. Espero que... yo no digo que he tenido pérdidas, sino más bien inversión, porque hemos ayudado a muchas muchachas. Sí, claro. ¿Verdad? Y espero, bueno, que tener mucho apoyo para poder volver a poner a Moravia en los primeros lugares, que dispute nuevamente por un campeonato y ojalá poderlo lograr. Claro. Don Paul, primera pausa. Y ya casi venimos a seguir hablando porque no quiero irme sin mencionar su carrera como portero y que vistió las 2 camisetas más sonadas del país, ¿verdad? Saprissa y Alajuelense. Recuerdo esas épocas allá de los 90s y demás.
Así que, amigos, una pequeñísima pausa, no se despeguen, por favor. Ya casi volvemos acá en A Fondo con Paul Mayorga. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá en A Fondo hoy con don Paul Mayorga, exjugador, actual técnico también y dirigente del fútbol femenino ahí con Moravia. Don Paul, no quiero dejar de hablar del fútbol femenino. ¿Cuánto lo marcó hasta aquel episodio con la jugadora de Saprissa? ¿Te acordás? En el 2000, ¿qué fue eso? 14. ¿Cuánto le marcó su carrera para bien y para mal, verdad? Porque, y digo para bien porque muchas veces de esas experiencias termina uno aprendiendo mucho y yo me acuerdo que se armó todo un burumbum y todo por una acción de juego tras el pitazo final y demás. ¿Qué recuerda al respecto? Sí, primero que lo que más me dolió fue que muchos de la prensa que me conocen a mí como persona, a mi familia, porque vamos a ver, en la época que uno jugaba, uno tenía mucha relación con los periodistas, lo visitaban uno en la casa, conocían a la familia uno. Me dolió mucho porque realmente cuando sucede ese incidente, que posteriormente a eso yo voy a un juicio y yo gano el juicio porque realmente yo nunca hago ningún gesto para golpear a la muchacha. Inclusive la abogada de la muchacha, antes de que continuara el juicio, pidió que conciliáramos porque le dio miedo que yo le hiciera una contrademanda por daños y perjuicios, porque realmente los daños fueron muy grandes, no solo a nivel económico, sino a nivel emocional en toda la familia, porque la gente, vamos a ver, la información fue mal dada, ¿verdad? La gente que informó fue mal. El único periodista que dio la información mal y se retractó, que Dios lo tenga en gloria, fue Javier Rojas. Don Javier. Don Javier, él me pidió disculpas públicamente porque una abogada y una mujer abogada que él llevó al programa analizó todo y dijo, lo que pasó ahí, don Paul nunca hace un gesto para golpear a ninguna persona. La muchacha se vino donde estaba don Paul, pegó con él, ¿verdad? Se tuvo, ¿cómo se llama? Un tropezón conmigo porque se acercó demasiado, vino a insultarme, se cayó y después de ahí yo en un momento me arrimé donde estaba ella. Más bien yo la iba a levantar, como diciendo, como cuando se choca en el supermercado con alguien. Perdón. ¿Verdad? Sí, exactamente. Y la reacción de ella fue seguirme insultando. Entonces yo me hice a un lado atrás y entonces, bueno, después yo fui al juicio, nunca quise sacar eso a la luz pública porque realmente el daño ya estaba hecho, ¿verdad? Porque me despidieron del colegio donde yo trabajaba, me despidieron de Liga Deportiva Alajuelense, sin ni siquiera el derecho a la duda de si yo lo había hecho o no lo había hecho. ¿Lo juzgaron? Exactamente, sí. exactamente. Por lo mismo que yo le venía comentando antes, o sea, se creó un ambiente de envidia sobre Moravia y me querían sacar del fútbol femenino porque Moravia, o sea, subió, era el bicampeonato, esa final, nosotros metemos un gol olímpico, el árbitro marca gol, vuelve a ver para la gradería, se devuelve y dice que no, lo anula. Yo me mantuve tranquilo, terminó el partido, el equipo siguió luchando, terminó el partido y lo que yo sencillamente hice fue girar hacia la banca mía, recoger la tabla mía y eso. Cuando la muchacha viene por detrás, yo nunca me doy cuenta que es una muchacha, viene por detrás, choca conmigo, se cae y provocado más bien por ella y no por mí. Y eso fue lo que probamos en el juicio. Y se armó un burumbum. La gente dijo que yo la había golpeado y, ¿verdad? Y nada que ver. Los titulares era que usted exactamente. agarró a patadas. Exacto. Sí, sí. Y entonces, esa etapa fue muy dura. Fue muy dura porque, vamos a ver, yo toda la vida he cuidado mi imagen. He sido una persona muy correcta, he sido mi esposa y yo asumimos la responsabilidad de ser padres cuando ella tenía 16 años y yo 17 años. ¿Verdad? Como se dice popularmente, nos jalamos torta en el colegio.
Y hoy en día tenemos 38 años de casados, tenemos nuestra hija mayor, que tiene 36, que ya va a cumplir 37, la siguiente va a cumplir 34, la siguiente de 29, la siguiente de 26, que cumple 27 este año también, y el hijo, que cumple ahora 24 en 3 días. Hemos formado una familia ejemplar, 5 hijos son profesionales, y creo que, pese a que fuimos dos niños jugando de adultos en esa época, ¿verdad? Que hoy en día me doy cuenta de eso, porque yo digo, yo me siento con espacio, ¿cómo hicimos? Éramos 2 chiquitos. Sí. Ahora usted ve, digo yo, Sí, o sea, uno vea, ve un chiquito, un ¿sabe? adolescente. Y uno creía que era ya un adulto, ¿verdad? Y bueno, y entonces esa parte fue muy dura porque yo nunca he tenido un vicio, nunca he tomado, más bien todo eso me ha creado problemas dentro del ambiente de fútbol porque, bueno, para nadie es un secreto, muchos futbolistas, no todos, tienen una vida muy controvertida, ¿verdad? Y entonces yo siempre tuve mis cosas, con lo mucho, lo poquito que gané, pero siempre lo invertí en mi familia, en mis hijos. Hombre de familia. Exacto, mis hijos todos tuvieron la posibilidad de estudiar en colegios privados, de hablar un segundo idioma, de ser universitarios, de graduarse con honores en la Universidad de Costa Rica. Hoy en día mi hijo, el menor, está estudiando en Estados Unidos y no con una beca, sino con recursos propios, con esfuerzos, ¿verdad? Siempre me he esforzado por mi familia y creo que eso es lo más grande que me dio Dios. Mi familia siempre me han apoyado, en mi casa realmente disfrutamos. ¿Y su familia fue el refugio en ese episodio de esto del juicio? Y Sí, todo claro, eso? porque... O sea, ahí fue donde se refugió, porque a usted le llovía por todo lado, ¿verdad? No, imagínate que yo, bueno, hasta el momento, hoy en día, mis ingresos mayores son por trabajar yo propio. ¿Verdad? Desde ese momento, Alajuela me despidió, no tuve contratos buenos en el fútbol de acá, sí afuera, estuve dirigiendo en Ecuador, como te dije. Estoy en el Colegio Humboldt trabajando desde hace ya 9 años, porque la persona que estaba como director atlético, había trabajado yo con él ya en el Colegio Lincoln, y él me trajo a mí al Colegio Humboldt, justamente cuando él me recluta para estar en el Colegio Humboldt. Lo primero que dicen a la directora, algunos administrativos, es que cómo me va a contratar a mí, que yo había golpeado a una mujer. Y entonces este jefe mío, Franz Schulz, que para mí es el mejor jefe que he tenido y le voy a agradecer toda la vida, le dijo a la directora, yo pongo las manos en el fuego por él. Si usted no sabe la clase de profesional que es él, y lo va a conocer. Y yo pongo mi trabajo en la mesa. Bueno, y se va a dar cuenta. Eso dice muchísimo. Se va a dar cuenta la clase de profesional que es y la clase de persona que es. Porque yo lo conozco la familia y sé lo que él. Y eso que le hicieron a él fue más una cuestión de mediática que lo que sucedió. Porque realmente no sucedió lo que dicen. Y él lo probó en un juicio y todo esto. Entonces, ¿qué va atrás? Yo creo que vamos a ver, Dios le pone cosas a uno en el camino, ¿verdad? Y a veces uno no las entiende. Pero hoy en día, al pasar los años, en aquel momento yo dije, bueno, todo lo que yo he cuidado mi imagen, todo lo que yo he sido, y por una situación provocada por otra persona, me atacaron sin ni siquiera analizar y ver bien la información. Porque hoy día todo el video está ahí en YouTube, la gente se puede meter y se da cuenta y lo ve que en ningún momento yo hago un gesto de nada, yo más bien estoy de espalda, más yo ni cuenta me doy que es una mujer, ni cuenta me doy que es una mujer la que viene detrás mío, la que choca conmigo, porque fue por la espalda. Eso no es nada a lo que estamos viviendo hoy en día a nivel familiar, como te comenté con el asunto de mi nietito, que tiene 6 añitos, y en noviembre del año pasado me lo diagnosticaron con cáncer, con leucemia, y verlo día a día luchar, ver el estado de ánimo de él, a pesar de todos los cambios físicos que ha sufrido, yo digo, bueno,
En aquel momento yo sentí que eso era el fin del mundo para mí, porque se me derrumbó todo un muro que yo había creado sobre mi persona, ¿verdad? De ser una persona correcta, y lo sigo siendo, de respetar a las demás personas y entender que todos somos diferentes y tenemos diferentes formas de pensar. Yo puedo ser que no esté de acuerdo con alguien, pero eso no significa que no pueda tener una amistad con esa persona, pueda conversar con esa persona. Y ver hoy en día al nieto que viene luego de una punción en un bar, de sesiones de quimioterapia, y que quiere jugar, y que tiene esa energía, y que lo hace creer a uno que no tiene nada. Claro. No. Al final lo que yo pienso es, la gente que no me quiso contratar se lo perdió. Porque perdió un gran profesional, una persona que siempre ha sido muy correcta en su trabajo, y que, gracias a Dios, donde he trabajado, siempre las personas que he tenido a cargo mío han destacado. ¿Verdad? Entonces, no ha faltado trabajo, no ha faltado clientes, gente que me llama, ¿verdad? En estos 11 años después de eso. Me di cuenta también de las personas que verdaderamente lo apreciaban a uno y lo querían a uno. Fue duro también en ese momento, hubieron cosas, mi hija estaba embarazada, la mayor. Al pasar esta situación tuvo un problema de lo de la placenta, algo ahí, no me acuerdo muy bien, y casi pierde el bebé, tuvo que tener reposo. Bueno, al final ahí está mi nieto, el mayor, que ya tiene 10 años, que yo le digo a él que él es el que me salvó a mí, ¿verdad? Porque cuando pasó esto, justamente al tiempito nació él, y realmente yo dije, tengo por qué vivir y tengo por qué luchar, claro, ¿verdad? Lindo, Y eso ha sido, la motivación mía ha sido mi familia, mis hijos. Creo que Dios me dio una gran mujer, ¿verdad? Y la conocí en el colegio, cuando éramos unos niños. Como toda la vida, don Paul. Toda la vida. Yo molesto a mis suegros porque yo le digo a nosotros, a mis suegras solo le decimos tita, porque mis hijos solo tita. Entonces yo la molesto siempre, le digo, tita, usted debería depositarme a mí una mesada todos los meses, porque todo lo que les ahorré yo con su hija. Desde bien temprano. Sí. Entonces tita ahí me molesta y dice, sí, un día esto le pasa. Sí. Pero sí, no, ha sido... ¿Cuántos nietos tiene ya? 2 nietos. El mayor y... Ajá, el de 10 años y el de 6. Sí. ¿Cómo se llama el de 6? Él se llama David. ¿Y él está allá en Estados Unidos? Ellos viven en Estados Unidos, sí. Desde agosto, desde noviembre le diagnosticaron. Sí, mi hija, yo tengo 3 hijos viviendo en Estados Unidos. Mi hija, la mayor, por medio de trabajo, se la llevaron a trabajar a Estados Unidos, a ella y al esposo. Luego mi hijo aprovechó que estaba la hermana allá y papi, quiero ir a estudiar allá. Bueno, vaya, y ahí hicimos el esfuerzo. Claro, sí. Buscó, ¿cómo se llama? La posibilidad que le dieran allá la visa estudiante. Entonces ya logró tener la visa estudiante, entonces ya está estudiando allá. Ahora va para Virginia, se acaba de graduar del Community College, ahora va para la Universidad en Virginia. Es biólogo ya. ¿verdad? Bien, sí. Y mis otras 4 hijas, la mayor es graduada en Dirección de Empresas de la UCR, la segunda también, la tercera estudió Arte Gramáticas en la UCR, y canta muy bien. La cuarta sacó una carrera que es enseñanza del inglés, ¿verdad? No solo enseñanza del idioma inglés, sino de todas las materias en inglés, en la UCR también. Y bueno, mi hijo que está estudiando allá, que sacó ya biología y está sacando, especializándose más en la carrera. Ya profesionales, las 4 hijas casadas, con muy buenos yernos, por dicha, ¿verdad? Y a pesar de su juventud, ¿verdad, sí, don Paul? Sí. Porque, ¿cuántos años tiene usted, don Paul? Ahorita tengo 54. 54, imagínese, ya con todos los hijos graduados, casados... Sí. Ya con la vida, ¿verdad? Encaminada. Así es. Apenas 54 años. Así es. Y una de las cosas que a mí me dolió más en esa época, también de ese tema, era que yo había planificado que a mis 50 años ya yo no iba a tener deudas, iba a estar tranquilo, dedicarme a los nietos. Bueno,
por ese problema tuvimos que mantener ahí las deudas más largas, un poco más de tiempo, pero no ha faltado y realmente mucha gente que en ese momento dijo cosas, después se retractaron y se disculparon conmigo, que uno ve. Pero lamentablemente eso no quita el daño que se hizo. Sí, sí, no, que sí fue bastante. Porque la gente, vamos a ver, cuando uno es periodista o tiene un programa y informa, uno tiene que ser muy responsable. Y yo creo que en esa época hubo mucha irresponsabilidad de parte de mucho sector de la prensa, porque ni siquiera se sentaron a analizar lo que había pasado, como para llevarle la contraria a alguno que había dicho algo que no era. Más bien, como dice, se unieron en la bola de nieve y la hicieron más grande. Y bueno, ahí fue. Pero bueno, ya quedó atrás, gracias a Dios, hoy en día estamos pasando cosas muy bonitas, experiencias y vivencias que Dios nos da. Y ¿no? Con retos nuevos, esto de ahora nuevo de Moravia, con una gran familia a la par mía, y grandes personas que me han apoyado. Don Paul, para cerrar este capítulo familiar, para pasar a hablar de su carrera como deportista, personalmente y de parte, yo sé que de muchos televidentes le deseamos lo mejor para su nietecito allá en Estados Unidos, porque no es fácil, ¿verdad? Sí. No es fácil, más cuando son niños, ¿verdad? Porque siempre duele, pero cuando uno ve un niño en una situación de esta no es fácil, y en el caso suyo, que es su nieto, y bueno, para su hija, para sus hijos también, le deseamos mucha recuperación, ¿verdad? Y esperamos verlo pronto. Sí, no, muchas gracias, Gabriel. Y uno, o sea, y a mí me gusta siempre externarlo. Claro. No porque la gente diga, ay, pobrecito, no, sino que entre más gente sepa, en el mundo hay gente buena. Claro. Y por eso, digamos, le digo el nombre, se llama David Arias, y hay gente que hace grupos de oración. Entonces a mí me gusta siempre divulgar que él tiene la enfermedad, porque la está sobrellevando muy bien, gracias a Dios, pero siempre las oraciones de todas las personas, aunque uno no conozca, claro, esas oraciones son bienvenidas, y dicen que el poder de la oración cura todo. Completamente. Y entonces yo tengo mucha fe en eso, y por eso siempre a todas las personas le digo la situación que estamos pasando, pero no porque me tengan lástima, sino porque más bien oren por mi nieto para que salga lo más pronto posible de esto. Sí, y así va a ser. Dios tiene el control de todo siempre. Así es, amén. Y los planes de Dios son siempre perfectos. Don Paul, hablemos de fútbol, de su época como jugador, porque bueno, usted fue portero de dos clubes muy importantes en Costa Rica, principalmente como Alajuelense y Saprissa. ¿Qué recuerda de su época como jugador, o qué le recuerda a la gente cuando se lo topa tal vez en la calle o conversa con usted y escucha el nombre de Paul Mayorga y dice, claro, Paul Mayorga, ¿verdad? Sí, es muy bonito. Yo tuve una época de selecciones, tanto a nivel infantil, que era esa época que es la sub-17, sub-20, sub-23, mayor, pues de mucho éxito, ¿verdad? Y cuando yo llego a Liga Deportiva Alajuelense, llegamos muchos de los compañeros míos de la selección juvenil, que fuimos al Mundial de Arabia Saudita. De Arabia, sí. Que fue una clasificación muy meritoria, porque México tenía jugadores pasados de edad, y nosotros fuimos campeones de ese Norseca, ¿verdad? Y clasificaban a los mundiales solo 16 equipos. O sea, nosotros prácticamente entramos en octavos de final directamente a ese mundial. Se hizo un muy buen papel, estuvimos a un gol de pasar a cuartos de final. Un mundial de un nivel muy alto, o sea, te digo que en ese mundial jugó Figo con Portugal, jugó Cañizales, el portero de la selección de España. Luis Enrique también estuvo por ahí. O sea, fue un mundial de jugadores que después, de mucho talento, que después a nivel mundial hicieron carreras muy importantes en clubes grandes del mundo. Luego ahí, bueno, yo soy jugador que nací y crecí en Barrio México, ¿verdad? Ese es
el verdadero equipo de mis amores, Sí. el equipo El barrio, Canela, el el barrio, barrio, la claro, Canela, sí, sí. claro. Y hey, lamentablemente desapareció, ¿verdad? Pero bueno, luego de ahí Alajuela me compra a mí, porque en esa época los jugadores que uno firmaba de por vida con los clubes. Ajá. Entonces, esa transacción mía de Barrio México a Alajuelense tuvo que comprar mi ficha a Barrio México. Ya después vinieron cambios en la cuestión de las negociaciones con los Por jugadores. plazos y todo eso. Exacto. Luego, después de ser bicampeón con Alajuela, en el 94, a mí me operan de apendicitis. Entonces, don Iván Raz nunca tuvo química conmigo, ¿verdad? Yo soy una persona muy correcta y muy responsable, y a veces en el fútbol se manejan cosas que a mí no me gustan, Claro. y no las acepto. Y con don Iván, pues tuvimos ese choque, y entonces él aprovechó que yo tuve la operación de apendicitis y me declaró transferible. Sí, sí. Entonces yo de ahí me fui para Limón, estuve media temporada en Limón cuando me recuperé. Luego de Limón fui a México, al Pachuca, a hacer una prueba. Pues no es como ahora que vas con un representante, con video, no, ahí fue un amigo, le dijo a otro amigo, Y mándelo. a jugarse la vida en una semana. Ya. Exactamente. Sí, sí. Y bueno, ahí no se dio eso, regresé. Fue cuando estuve también una temporada en Turrialba, porque el presidente de esa época de Turrialba era primo mío, bueno, primo hermano de mi mamá, y me dijo, ayúdeme aquí, y bueno, me fui para Turrialba. Y de ahí me contrató Saprissa, ¿verdad? Carlos Linares me contrataron Saprissa. Yo llegué con mucha ilusión a Saprissa porque el técnico que era Carlos Linares me había llevado. Pues tuvo un problema Carlos también con la dirigencia de Saprissa y lo quitaron. Bueno, sí me contrataron a mí, pero lo quitaron. Entonces ya vinieron varios técnicos, Chiqui García, Carlos Watson, Holguín, o sea, que no eran y no conocían, pues, la trayectoria mía en ese sentido. Y bueno, cuando yo firmo con Saprissa, antes de firmar con Saprissa, Guimaraes era el técnico de Belén. Y Guimaraes me llama para ver si yo voy a jugar con Belén. Entonces yo me reúno con el señor apellido Zamora en Belén, y él me dice un monto de dinero, y me dice, eso es lo que hay, y si quiere bien, si no, no, ya no voy a cambiar. Así como estamos hablando, eso fue lo que cobramos. 2, 3 minutos y ya, de vuelta. Bueno, yo me fui para la casa, yo le dije a Guima otro monto, le dije, dígale que sí, yo me vengo y me quedo. Al día siguiente me llama un directivo de Saprissa, don Joaquín, y me dice que Artiñano quiere hablar conmigo. Entonces yo llamo a Guimaraes y le digo, dígale al señor Zamora que lo que yo le pedí, si él me lo da, aunque Saprissa me ofrezca 6 veces más lo que usted me dijo, yo me quedo con usted porque yo soy una persona de palabra. Muchas veces no firmé el contrato y me quedaron debiendo dinero. Y Guimaraes le dijo, mi hijo Guimaraes dice que no. Tal vez pensó que yo le estaba mintiendo para que provocar. se inventó lo de Saprissa. Ajá, exactamente. Pero yo cumplí con mi derecho correcto con Guimaraes, con el señor. Yo fui con Artiñano, negocié con él, y Saprissa me dio 5 veces más de lo que me estaba ofreciendo Belén. Me hizo contrato por 2 años, yo fui a Saprissa. Pues esa transición en esas 2 temporadas iban bien, ¿verdad? Porque pues Lonis, que estaba ahí, había agarrado, como antes de que yo llegara, una continuidad en el equipo y todo, pero yo estaba ya empezando a competir con él, y ya con muchas posibilidades también de crecer ahí. Y además de que Eric es 5 años mayor que yo, 6 años, entonces también uno jugaba con eso, con la experiencia que ya uno tenía. He sido bicampeón con Alajuela, ya selección mayor. Y ya está el contrato mío para renovar en la mesa cuando contratan a Guimaraes como técnico, y Guimaraes dijo que no me contrataran a mí. Por no haber sido para Belén. Pero yo fui legal con él, yo le dije las cosas a él. Sí, sí, sí. Y yo, como había tenido problemas ya en Alajuela con Iván Raz, Sí. y después digo yo, no, la verdad es que
qué pereza estar peleando con la gente porque, ve, qué feo, pero Claro. yo siempre he sido correcto y no, Sí, no sí. entiendo por qué es. Entonces, al no firmar con Saprissa, dejé de jugar. Tenía Nada más así. 27 años. Sí, nada más dijo no juego más. El principal error de mi vida porque yo siempre tomo como ejemplo y se lo digo a todas las personas que yo entreno, a Francisco Porras. Porque Fran fue portero suplente mío toda la vida, en selecciones, cuando estábamos en Saprissa, cuando él empezaba y llegaba también. Y la perseverancia que tuvo, yo siempre, o sea, se la admiro y se la, ¿cómo se llama? Se la elogio, porque yo a todas las personas que entreno les digo, vea, esto es de perseverar, uno no sabe cuándo llega el momento, hay que prepararse, hay que seguir, porque a veces no todos Claro. tenemos el momento en el que queremos. Sí. Y Cuando menos se lo imagino. Exacto, y Francisco logró ser portero titular de Saprissa, no sé si a los 34 o 33 años, fue campeón con Saprissa. Sí, en una época dorada. Sí, fue a Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, fue al Mundial Mayor. Todo eso sucedió como en 3 años. Sí. Campeón de CONCACAF, sí, un montón de... Exacto, pero todo eso en 3 años. Que usted jamás en la vida se lo imagina. Claro, a los 34, 35, 36, 37 años. O sea, logró, Sí. ¿verdad? Y bien merecido, porque él lo luchó Claro. y lo perseveró. Y yo siempre que me entrevistan, digo esa parte porque es una persona que es un ejemplo, ¿verdad? Y es de admirar esa perseverancia que no todos tenemos. A veces todos queremos las cosas muy rápidas. Sí. Y no es así. Llegan en el Exactamente, ¿verdad? Y luego, bueno, ya salí de Saprissa y ya ahí entré a la Universidad Nacional, me metí a sacar el curso de entrenadores, que era un diplomado de 2 años. Después me metí a la Florencio Castillo a estudiar educación física y me fui involucrando ya en parte de cuerpos técnicos. ¿Verdad? Ya trabajé, el primer cuerpo técnico que trabajé fue en Barrio México, en segunda división, con Leo Mata. Después trabajé con Guillermo Guardia en Santa Bárbara, con Walter Ormeño ahí. Después de ahí pasé a Alajuela. Después de Alajuelense también trabajé en Herediano, ¿verdad? Volví a Alajuela. Estuve en Ecuador, también en Liga Universitaria de Quito, como asistente y preparador de arqueros con Juan Carlos Oblitas. Luego en el 2015 dirigí al Manta en Liga Profesional Ecuatoriana también. Y luego estuve un año con Walter Centeno en Grecia, ahí con la parte de los porteros. Y después ahí me he mantenido en lo mío, con el proyecto de Moravia y listo. Don Paul, vamos a hacer aquí nuestra última pausa porque se va volando y se lo dije, ¿verdad? ya nos está haciendo el reloj ojitos. Para venirle a preguntar si no sintió raro cuando usted pasó, cuando llegó a Saprissa con su pasado alajuelense, porque era una época donde también se hablaba mucho, ¿verdad? De que viene a Alajuela y va para Saprissa y demás. Amigos y amigas, una pequeñísima pausa, por favor no se despeguen, ya casi volvemos acá en A Fondo con Paul Mayorga. Muchísimas gracias por continuar con nosotros acá a fondo con don Paul Mayorga. Don Paul, ese tema, digamos, en los 90s, es que yo lo recuerdo, tenía como 8 o 9 años por ahí, y sí me acuerdo, digamos, de su llegada a Saprissa y se hablaba de que venía de Alajuelense y todo. A nivel personal, ¿eso cómo lo tomó usted? Y a nivel de afición, ¿fue difícil, fue fácil? A nivel personal, muy motivado, porque bueno, yo había salido a Alajuela, como comenté anteriormente, no como hubiese querido salir. Y al llegar a Saprissa era como un nuevo reto, una revancha, de verdad, y además un equipo como Saprissa, ¿verdad? Un equipo que también siempre hay que salir campeón. O sea, usted está en Saprissa o Alajuela y lo único que se respira es hay que salir campeón, igual que el Herediano, ¿verdad? Y tuve la suerte
porque una de las cosas que yo siempre me he cuidado, y eso me lo enseñó siempre mi papá, es a respetar a las demás personas. Entonces yo nunca he hablado mal de un club, ¿verdad? A veces cuando me entrevistan así, en programas que son en vivo y me hacen preguntas sobre la situación de Alajuela, que si yo vuelvo a Alajuela, no vuelvo, ese tipo de cosas. Yo digo que es difícil porque Alajuela tendría que disculparse públicamente, no conmigo, sino con la familia. Y eso no lo van a hacer nunca, ¿verdad? Y entonces ponen, es que yo soy un resentido. Entonces yo le digo, sí, tienen razón, claro que soy un resentido. ¿Cómo no voy a estar resentido con una institución en la cual yo laboré alrededor de 13, 14 años como jugador y como parte del cuerpo técnico y logré 16 campeonatos? ¿Verdad? O sea, y me sacaron por la puerta de atrás, sin derecho a defenderme, a nada. Lo juzgaron antes. Exacto, de tiempo, sí. pero yo siempre he respetado mucho a los rivales y nunca he hablado mal de un rival. Y yo nunca me expresé nunca mal de la institución del Deportivo Saprissa. ¿Verdad? Siempre todo lo contrario. Uno respeta que son grandes instituciones como el Herediano. Cuando trabajé ahí me trataron muy bien, igual que en el Deportivo Saprissa. Entonces, cuando yo llegué, más bien había admiración de la afición por mí, por lo que ya yo había hecho en Alajuela. Claro, sí. Entonces, exactamente, había mucha expectativa de lo que yo podía lograr en Saprissa, que al final, bueno, no se dio. Lo que pude jugar y lo que pude estar, lo hice bien, pero no brilló lo que yo quería que, ¿verdad? Tener la constancia y el brillo que pudo haber sido, y no fue. Pero sí, la afición, tanto hoy en día los aficionados de Alajuela como del Deportivo Saprissa, me tratan con mucho cariño, con mucho respeto. Más el debut mío como entrenador fue con la sub-20 de Saprissa. Y el primer año que la tuve fuimos campeones y era la sub-20 de proceso, no la élite. O sea, en esa época la sub-20 eran muchachos de 17 a 20 años, entonces hacían dos equipos. Claro. Uno de los que tenían 17 que iban para 18 y otros que eran los de 19 que iban para 20. Claro, sí. Y yo con el equipo proceso fui campeón nacional con el Deportivo Saprissa, dejando por fuera al equipo élite también. Entonces, ahí justamente iba a brincar, me iban a dar el alto rendimiento, las promesas en esa época de Saprissa. Y al final ahí no se dio, pero ahí fue donde me inicié como técnico. Y tengo muy gratos recuerdos de la institución. El Deportivo Saprissa me trataron muy bien. Muy agradecido con ellos. Hoy en día lo llaman a uno, venga por sus carnet, aquí tiene sus plateas. Ajá, como exjugador. Como exjugador. Y eso uno lo agradece porque, vamos a ver, lo poquito, lo mucho que una persona dé en una institución, pero lo haga con cariño y con responsabilidad, siempre hay que agradecerlo. Y eso realmente me sucedió en Saprissa, la gente me trató muy bien, nunca tuve problemas de que me trataran mal en el sentido que venía de Alajuela. Sí, no, fue realmente un paso no, bueno, exactamente, ¿verdad? Sí, fue bien. Y eso que cuando jugaba en Alajuela, estaba lo de ya empezando a ver lo de la ultra y todo eso, barras, y el vacilón que se arma ahí, ¿verdad? y yo molestaba con ellos de ahí, pero siempre con mucho respeto y realmente fue bien. Una curiosidad, don Polo, usted nos dice que su equipo y el barrio es del Barrio México, pero usted, digamos, tiene color, digamos, es manudo o se hizo sapricista o ahora disfruta el fútbol tranquilamente sin ningún tipo de color. Se lo pregunto porque, claro, la historia suya en Alajuelense no la va a borrar nadie, ¿verdad? Y todo lo que consiguió ahí. Sí, vamos a ver. Ahora realmente no sufro, ¿verdad? Quien quede campeón, veo los partidos, disfruto los partidos. Y cuando veo un partido voy con algún equipo que está ahí, ahí en familia lo vemos y armamos el vacilón. Pero sí, realmente a nivel familiar y a nivel personal, como usted dice, quedamos muy dolidos con la institución
de Liga Deportiva Alajuelense, ¿verdad? Porque, vamos a ver, no con afición, porque la afición siempre más bien ha pedido que yo vuelva en muchas etapas desde que yo salí, pero sí a nivel de la gente que ha estado en la dirigencia, ¿verdad? Porque de igual forma nunca valoraron el trabajo mío, ¿verdad? Y la entrega que yo tuve, como te digo, o sea, fueron como jugador 7 años, como parte del cuerpo técnico estuve 2 años con Jorge Luis Pinto, después estuve con Javier Delgado, con Oblitas, que anduvo por ahí, con Holguín, que anduvo por ahí también. Después con Oscar Ramírez estuve 4 temporadas cuando ganamos los 5 campeonatos, torneos de UNCAF, de CONCACAF, con Javier Delgado lo ganamos, también torneo nacional, recopas, y que es una sumatoria, como te digo, de 16 títulos ahí, en 12, 13 años que estuve siendo parte de la institución, y siempre di el máximo mío, y profesionalmente creo que, y personalmente no me pueden recriminar nada. Y sí, quedamos dolidos, la verdad es que uno queda dolido y bueno, creo que el tiempo va a ir curando esa herida, como dicen. Lo contrario, cuando estuve en Herediano, cuando estuve en Deportivo Saprissa, siempre fue muy valorado el trabajo mío y siempre, vamos a ver, consideraron el ambiente que había alrededor mío, que es de mi familia. Siempre fueron bien recibidos, bien tratados, y yo creo que eso es lo más importante para uno. Hoy en día disfruto el fútbol, viéndolo. Ahora que mi hija vive ya en Estados Unidos, vive en New Jersey, tengo la suerte que ahí está el MetLife, que es el estadio que va a ser el de la final del mundo. Ajá. Ya he ido como unas 8 veces a ver partidos de Copa de Oro, el Mundial de Clubes, ¿cómo se llama? La Copa América. La América, sí. Entonces estoy disfrutando esa etapa de mi vida con los nietos, que después del Mundial, del último Mundial, se hicieron súper fiebres. Entonces ahora es colección de camisas. Ah, sí. Sí, entonces el vacilón es que llaman al abuelo y que saben que el abuelo es un alcahueta. Entonces, tata, ¿qué pasó, mi amor? Es que me metí a Amazon, dice, y mi mamá no me quiere comprar. ¿Y usted cree que usted me pueda comprar? Entonces digo yo, bueno, mándeme el link. Ya me lo mandan, entonces ya el abuelo los alcahuetea. Entonces ahí tiene una colección de camisetas porque son fiebres. Entonces cuando estoy allá y hay eventos, andamos viendo. Está bueno, sí. Voy, veo béisbol, veo fútbol americano. O sea, estoy en otro patín muy lindo, una etapa muy linda de la vida, disfrutando de los nietos, ya mis hijos grandes, más tiempo con mi esposa. Claro. Y ahora con la ilusión del proyecto Moravia, de hacerlo crecer, de volver a hacerlo como fue del 2012 al 2019. Y es un reto para mí eso, y eso es lo bonito. Muy bien, don Paul, nos ganó el tiempo, lamentablemente. Yo que le dije que sí iba a ir rapidito. Hay muchas anécdotas. Ahí si no agendamos una segunda entrega, bueno, que nos vamos a seguir viendo en el camino. Flaco Caricatura siempre le entrega un recuerdito, pero pidió disculpas porque tuvo un inconveniente, entonces se la haremos llegar en algún momento. Yo personalmente me comprometo a hacérsela llegar, no se la podemos dar en cámaras aquí, pero sepa que la caricatura es suya y se la haremos llegar. Y don Paul, le voy a pedir por favor que tome este balón y le ofrezco todos esos colores de Pilot para que nos regale la firma, el autógrafo, engalanando el balón de a fondo con la firma de don Paul Mayorga, de esos porteros de los 90, ¿verdad? Que eran todoterreno, eran todoterreno, que tenía un muy buen juego aéreo, lo recuerdo, y también un muy buen achique. O sea, era un portero completo, don Paul Mayorga, allá en aquella época de los 90, a pesar de su juventud, que se retiró ahí bastante joven. Así que ahí está el autógrafo de don Paul Mayorga, y con el número
22. En Alajuela usted fue el que usted más, pero sí usted el número 1 en la selección. Sí, en la selección sí era el número 1. Don Paul, muchísimas gracias por haber sacado el ratito. Le deseamos muchos éxitos con todo el proyecto de Moravia y en todo lo de su familia, y también éxitos y bendiciones, y nos seguiremos viendo en el camino. Está su casa. Amén, muchas gracias. Igualmente, muchos éxitos en el programa. Creo que estos programas son los que empapan a la gente de realmente ver no la figura deportiva, sino la persona. Así es, don Paul, muchísimas gracias. Mucho gusto. Amigos y amigas, por supuesto que las gracias a ustedes por su gentil sintonía una vez más con nosotros acá en A Fondo Con. Gracias a todo el extraordinario personal técnico y humano que hacen posible llevarles hasta sus pantallas el programa. Como siempre les pido, por favor, cuidémonos mucho y que Dios bendiga a cada uno de sus hogares. Nos vemos.